last 6 picks taken, a familiar name. Tom Brady at pick 198 goes to the New England Patriots. Can he do that at the pro level? Going to New England, Drew Bledsoe, his forte certainly isn't mobility. It's dropping back, throwing the football. Brady can do that. Certainly, New England's offense already designed for Bledsoe. Now comes Brady. Can he overcome that lack of mobility? Bottom line, he will not win he'll never win another Super Bowl. He'll never get to another Super Bowl. Tom Brady is washed. Tom Brady's just about done. It could be his next game he plays, it could be a year from now, but he is going to fall off a cliff. This is the scouting report that was written before the draft. It said, poor build, very skinny and narrow, get pushed down more easily than you'd like, lacks mobility, and the ability to avoid the rush. Lacks a really strong arm. I mean, it's lucky he got drafted at all with this report, right? Yeah, it kind of all says the same thing, doesn't it? I mean, lacks, poor build, kind of skinny, it's the same thing. So basically, they're saying that I don't look like an NFL quarterback. So what do you think it was that all the scouts missed? I think they underestimated my competitiveness. I think they underestimated how much I really enjoyed playing football. When it's like your priority, when it's something that is very important in your life, when you love to play the game, that says a lot. And that says that you'll do just about anything to get where you want to go. Thomas Edward Patrick Brady Jr., también conocido como Tom Brady, o simplemente The GOAT. Sus hazañas son increíbles, sus logros inigualables, así que el día de hoy nos hemos preguntado, ¿qué tan bueno fue realmente Tom Brady? El 3 de agosto de 1977, bajo el cobijo de Tomás y Galín, nació Tom Brady, creciendo junto a sus 3 hermanas mayores, Maureen, Nancy y Julie. En un hogar lleno de amor, pero dominado por el talento de sus hermanas, Tom encontró su propio faro. Siendo apenas un niño, vio a su ídolo, Joe Montana, jugador de los San Francisco 49ers, su primer acercamiento con la NFL. Pero la vida prefiere los rodeos antes de la línea recta. Antes del ovoide hubo bates de béisbol y canastas de básquetbol. No fue sino hasta la preparatoria, con el equipo de los Padres, donde el fútbol americano lo reclamó. Una introducción humilde, siendo el quarterback suplente de un equipo que ni siquiera ganaba. Aquel joven se graduaría con un sueño, pero el verdadero templo de su carácter lo esperaba lejos de casa, en la Universidad de Michigan, ahí donde nadie sabía su nombre. Con los nervios a flor de piel y el rugido de 100,000 almas, Brady entra al campo buscando demostrar quién es. Se prepara, lanza su primer pase y... la realidad lo golpeaba con dureza. Intercepción, pick six. El rival corría hacia la zona de anotación, festejando el peor error posible para un quarterback. La vida le decía, tú no perteneces. Y es que justo cuando buscas tu lugar, el mundo te pone a prueba. Michigan reclutaría a Drew Henson, el atleta perfecto, un fenómeno codiciado en aquel entonces incluso por los New York Yankees. La banca parecía el destino inevitable de Tom, pero la genialidad de la vida no está en la ausencia de obstáculos, sino en la paciencia para guardar tu momento, porque la oportunidad de Brady estaba por llegar y el mundo estaba a punto de ver nacer una leyenda. Nos remontamos a enero del año 2000, el Orange Bowl. Michigan está bajo en el marcador varias veces frente a la poderosa Alabama. Es el último juego colegial de Tom Brady, la última oportunidad de dejar una huella en la historia. Y entonces ocurre la magia. Con la espada contra la pared, Brady desata una remontada histórica, llevando el juego al límite absoluto, el tiempo extra. Un pase de touchdown agónico pone a Michigan arriba en el marcador, pero Alabama consigue llegar a la zona de gol de campo y... el balón se desvía. Alabama falla y el milagro se consuma. Ahí, rescatando a su equipo de las cenizas, el mundo bautizó una leyenda. Nacía oficialmente el Comeback Kid, un vistazo de lo que sería su futuro.
A veces, el mundo te mira y decide que no vales lo suficiente. En abril del año 2000, Tom entra al draft de la NFL. Llegó el juicio de los expertos, el Scouting Combine. Ahí, el valor de Tom intentó medirse en números y centímetros. Lo describieron como un atleta de complexión deficiente, alguien sin la fuerza necesaria en el brazo, carente de movilidad y propenso a ser derribado con facilidad. Características no propias del Tom que conocemos. El chico, que lo había dado todo por Michigan, veía cómo sus sueños se desmoronaban en la televisión. La humillación de no ser deseado por nadie. The Cleveland Browns select Courtney Brown, defensive end, Penn State. 6 quarterbacks son elegidos antes que él. 198 jugadores seleccionados antes que él. Ronda tras ronda, el teléfono de Brady permanece en un silencio sepulcral, casi doloroso. Hasta que en la sexta ronda, con la selección número 199, los Patriotas de Nueva Inglaterra pronunciaron su nombre. Y vaya que la vida es irónica, pues Tom de nuevo sería el suplente de un tipo llamado Drew. Ni más ni menos que Drew Bledsoe. No era cualquiera, era la cara de la franquicia, un quarterback seleccionado número 1 global, consagrado en el Pro Bowl y con un contrato millonario, la sombra perfecta para volver a probar la paciencia de Brady, quien solo necesitaba una oportunidad. El destino no pide permiso para cambiar el rumbo de la historia, simplemente irrumpe, a menudo pintado de dramatismo. Drew Bledsoe recibe un golpe brutal, la cara de la franquicia cae y con él las esperanzas de todos. Es ahí, en medio del caos y el silencio sepulcral del estadio, cuando Tom Brady se coloca el casco. No hay tiempo para calentar, no hay espacio para la duda. Él entra al terreno de juego con el peso de toda una afición sobre sus hombros. Pero la vida real no es una película de Hollywood donde el héroe triunfa al primer intento, donde todo sale bien, donde hay un final feliz. La realidad es cruda. Su juego no fue perfecto, fue una auténtica batalla por la supervivencia. Brady se topó de frente con la defensiva de los Jets, quienes olieron la sangre y la inexperiencia. El joven quarterback tuvo poco tiempo para pensar, acosado constantemente en la bolsa de protección, con la corriente completamente en su contra. Cada pase era un riesgo. Cada jugada, un esfuerzo sobrehumano bajo una presión asfixiante. Los Patriotas terminarían perdiendo aquel partido 10-3. No hubo pases de anotación milagrosos ni celebraciones épicas. Hubo golpes, frustración y el amargo sabor de una derrota en un escenario que parecía superarlo. Una vez más, la vida le recordaba: tú no perteneces. La emergencia se convirtió en revolución. Brady tomó las riendas y firmó una temporada sorpresiva de 2.843 yardas, llevando a los Patriotas a un récord de 11-5. En playoffs, la leyenda creció. Primero, sobrevivió a la nieve y al drama contra los Oakland Raiders. Después, superó la dureza de los Pittsburgh Steelers para reclamar el campeonato de la Conferencia Americana. Contra todos los pronósticos, el pick 199 estaba a las puertas del Super Bowl 36. El destino estaba cerca y la gloria a un solo juego de distancia. El marcador dicta un empate de 17 puntos frente al equipo más explosivo de la época, los Rams de Kurt Warner. Queda solo 1 minuto y 21 segundos en el reloj. Los expertos en la televisión aconsejan que un joven inexperto no arriesgue el balón, que busque el tiempo extra, que juegue a lo seguro. Pero aquellos que cambian la historia no se conforman con la seguridad de lo sencillo cuando tienen la gloria frente a sus ojos. Un pase corto a la banda, luego otro al centro del campo. Brady avanza yarda tras yarda, devorándose los segundos con la precisión de un cirujano. En cada pase completo, el escepticismo del mundo se transforma en asombro. Aquel chico ignorado en el draft opera bajo la presión más grande del planeta, como si estuviera jugando en el patio de su casa. Faltando apenas unos segundos, Brady azota el balón contra el césped para detener el reloj. Ha cruzado medio campo, ha puesto a su equipo en gol de campo, deja el escenario listo
y ahí los Patriotas consuman el encuentro. Tom lo ha logrado. Aquello con lo que muchos sueñan desde pequeños, aquello por lo que muchos se entrenan incansablemente, Tom lo había conseguido. Gana su primer Super Bowl. Dream come true, Super Bowl champs. First and 20 now. Brady rolling to his left, looking, throws over the middle. What a catch at the 45-yard line. El escenario se repite, pero la tensión se duplica. Carolina empata el juego a 29 puntos con solo un minuto en el reloj. El mundo contiene el aliento, esperando a ver si el rayo puede caer 2 veces en el mismo lugar. Y bajo el calor de Houston, Tom Brady vuelve a ponerse la capa de cirujano. Sin pestañear, y en una serie magistral desafiando el tiempo. Otra vez zona de gol de campo, y con un dramático 32-29, el Comeback Kid sumaba su segundo anillo, transformando la casualidad en el inicio de una dinastía. Tan solo un año después, Filadelfia suplantaría con fuerza en el camino, pero la madurez de Tom Brady ya no conoce el miedo. Con 3 pases de anotación y una serenidad que desespera al rival, Brady desarma la resistencia de los Eagles. El silbatazo final sella un implacable 24-21, luego de una intercepción de Donovan McNabb que le costaría el encuentro. Nueva Inglaterra lograba su tercer título en 4 años. Brady, quien fue castigado por la duda en el draft, se convertía oficialmente en el dueño absoluto de una época. Pero la leyenda apenas comienza. The biggest story on day 2 of the NFL Draft involves a trade. The mercurial Randy Moss bounced from the black hole cross country from the Bay Area to New England. El año 2007 trajo consigo un giro inesperado. Randy Moss, el legendario receptor de los vikingos, quien parecía haber perdido el rumbo en los Raiders, era transferido a Nueva Inglaterra. 2 almas hambrientas de gloria se cruzaban en el camino, y Brady no sabía la magnitud de la tormenta que estaba por desatar. Fue una sinfonía de perfección absoluta. Ambos se combinarían por una cifra monstruosa de 1,493 yardas, con Moss rompiendo el récord de la liga al atrapar 23 pases de anotación de un Brady intratable. Semana tras semana, los Patriotas trituraron la temporada regular con un invicto e inédito 16-0. Brady tendría números históricos, terminando con 4,806 yardas y 50 pases de anotación. Con esa misma inercia destructiva, caminaron sobre los playoffs, desarmando a cada rival que intentó cruzarse en su historia. La inmortalidad parecía el destino inevitable. Estaban a un solo paso de firmar la temporada más perfecta jamás vista en el deporte moderno. Solo una última muralla: los Gigantes de Nueva York. Es casi el final de un Super Bowl cardíaco. El marcador marca 10-14, solo 1 minuto con 15 segundos en el reloj. Tercera oportunidad y 5 yardas por avanzar. Eli Manning escapa milagrosamente de la presión, lanza un pase desesperado al centro del campo y el tiempo se detiene a presenciar lo imposible. El famosísimo Helmet Catch de David Tyree. Una jugada inverosímil que desafió la gravedad y destrozó la lógica. Con ese milagro, los Giants liquidaron el encuentro. La obra maestra se caía a pedazos en el último suspiro. La temporada perfecta de los Patriotas se había terminado. El destino nos recordaba que la perfección es un mito y que a veces la caída más dolorosa ocurre justo cuando estás a un paso de tocar el cielo. Y las cosas no serían más fáciles la siguiente temporada. Es la semana 1. Los Patriotas reciben a Kansas City. Brady buscó en lo profundo a Randy Moss, pero un defensivo se estrelló directo contra su rodilla izquierda. Un impacto seco que rompe sus ligamentos y extingue toda su esperanza. Su temporada terminaba en el primer cuarto del primer partido. El gigante descubría su propia fragilidad. Tras el dolor,
vendría el regreso. Brady volvió para reclamar un histórico MVP, pero la gloria del campeonato se le escapó durante una amarga sequía de 10 años. La redención final llegó en el Super Bowl contra Seattle. Marcador 28-24. Seattle tocaba la puerta a una yarda de anotar. Entonces, la milagrosa intercepción de Malcolm Butler selló el encuentro. El imperio resurgía de las cenizas. Una equivocación de Russell Wilson terminaría por cerrar el encuentro. Esta vez, Brady no sería el encargado de sellar una victoria más. Pero eso solo nos preparaba para lo que se venía. Hay noches donde el destino elige una ciudad para cambiar las reglas de lo creíble. Y esta vez, el mapa marcó a Houston como el coliseo perfecto. El flamante MVP, Matt Ryan, dirigiendo a los Atlanta Falcons, frente al implacable legado de Tom Brady. El ambiente previo se sentía tenso, un murmullo ensordecedor que repetía por todos lados que el ataque de Atlanta era simplemente indestructible para los Patriotas, que Brady esta vez no lo lograría. Ignorando el ruido exterior, Brady saltó al campo con una mirada imperturbable. Con la frialdad de los pronósticos dándole la espalda, Brady pisó el emparrillado. El juicio estaba listo. La moneda en el aire. El silbatazo inicial desató la batalla. El partido arranca y la tensión se siente en el aire. Un inicio frío y sin puntos. Ambos equipos estudian, midiendo sus fuerzas en las primeras jugadas. Los partidos más difíciles siempre se quiebran por errores y detalles. Y el primero vendría del lado de Nueva Inglaterra. Al minuto 14:13 del segundo cuarto, el destino cobró la primera factura. Un doloroso balón suelto de los Patriotas que sembraba el caos. La oportunidad se abrió. Los Patriotas cometieron el primer error que los Falcons no desperdiciarían. Castigaron de forma consecutiva cada espacio, moviendo las cadenas con furia y sin piedad. Fue una ofensiva perfecta, un golpe de autoridad sobre la mesa que silenció el estadio, abriendo de esta forma el marcador para demostrarle al mundo entero que el retador venía dispuesto a reclamar el trono. Brady gets the snap from Andrews. Y cuando parecía que la noche no podía ser más oscura, llegó el colapso. Buscando una respuesta, Brady lanzó una intercepción devastadora que terminó en anotación en contra. Un puñal directo al corazón de los Patriotas, que tras un agónico gol de campo, los mandaba al medio tiempo con un humillante 21-3 en la pizarra. Pero la historia apenas comenzaba. Y aunque el descanso había terminado, al volver al campo, los primeros minutos se sentían como una dolorosa continuación de la pesadilla. El panorama era igual de gris. El muro de Atlanta parecía impenetrable y la remontada se veía como una locura. Pero Brady no estaba dispuesto a caer sin luchar. Ahí estaba el quarterback, dándolo todo y corriendo por su equipo. Ese mismo jugador que en el draft fue tachado de lento y pesado, hoy corría con el alma para encender la chispa de regreso. Nueva Inglaterra regresó a tocar el césped, no para aceptar la derrota, sino para empezar a construir el regreso más grande jamás contado. Fue ahí que Brady entendió que el destino estaba en sus manos y decidió tomar el control absoluto del juego. Paso a paso, con paciencia y orgullo, la ofensiva volvió a marchar.
pero la defensiva de Atlanta parecía no estar dispuesta a permitir una remontada. Atlanta los detendría cerca de la anotación. Un gol de campo le sumaba 3 puntos vitales, la distancia se acortaba y el milagro ya no se sentía tan lejano. Y entonces, la defensiva de Nueva Inglaterra lo entendió. Con un golpe brutal e inesperado, forzaron un balón suelto que devolvía la vida y la posesión a los Patriotas. El destino les abría una última ventana de oportunidad. Con una ejecución perfecta y sin margen de error, se colocaron a tan solo 8 puntos de distancia. Lo que al principio de la noche parecía una locura casi imposible, ahora estaba a solo un suspiro de convertirse en realidad. Atlanta's offense has got to answer. Freeman wide open. And out to the 48. Pero Atlanta sabía que tenía que responder. Su serie ofensiva avanzaba con peligro, y tras una increíble recepción de Julio Jones flotando en el aire junto a la banda, parecía que los Falcons despertaban para asegurar la corona. Sin embargo, cuando el destino parecía sellado, la defensiva de Nueva Inglaterra resistió con el alma, frenándolos en seco y negándoles el tiro de gracia. Una vez más, Brady entraba a la cancha. Brady una vez más tenía la misión de recorrer 91 yardas con el reloj agonizando. Un escenario de máxima presión para el mundo, donde él se sentía en absoluto control. Y fue justo en esa marcha desesperada donde ocurrió la jugada que determinaría el encuentro. Edelman comes down with a football. They're saying it's a catch. Y entonces aparecería Julian Edelman, luchando contra la gravedad y la confusión de los cuerpos a su alrededor, aferraría el balón a milímetros del suelo. Una milagrosa recepción que mantuvo vivo el corazón de toda Nueva Inglaterra. Impulsados por ese milagro, los Patriotas siguieron avanzando con una confianza absoluta y una seguridad implacable. Ya nada podía detenerlos. Marcharon con furia hasta la zona de anotación, sin titubeos o miedo. Consiguieron los puntos necesarios para poner un empate histórico en el partido y obligar así al tiempo extra. Parecía que una vez más, Brady lo había conseguido. New England gets to call the toss. Heads. They have called heads. It is heads. Ryan lo presentía. Brady lo sabía con absoluta certeza. El juego ya era suyo. El destino estaba escrito y ya no tenía piedad. Brady parecía una máquina implacable, una fuerza imparable. Y aunque Matt Ryan pensó que podría quedarse con su lugar, el rey reclamaba su trono. Super Bowl! Brady has his 5th! What a comeback! Una vez más, Brady lo había conseguido. Way to go, man! Oh, man, that's some football. We made a story. What I say at halftime, it's gonna be a hell of a story. I love you, bro. Unbelievable. 5. You did 5, bro. Thanks, man. It's gonna be one hell of a story. Oh my God, they counted us out 20 times. Gotta believe, coach. Love it. Oh, hell yeah. Este Super Bowl no solo fue un campeonato más, fue el momento exacto que lo terminó de consagrar. A partir de esa noche, Tom Brady dejó de ser simplemente una leyenda para volverse inmortal. En años venideros, Brady se enfrentaría a las Águilas de Filadelfia en un partido salvaje y legendario que aún después de otra lucha interminable terminaría por perder. También se vería frente a frente de nuevo con los Rams, aquel primer rival que 17 años atrás le dio su primer Super Bowl. Y esta vez, Brady sumaría su 6º título, sumando más y más prestigio a un hombre que ya no tenía nada que demostrar. Habría escalado la montaña más alta,
pero en la cumbre más gloriosa, el viento empezaba a cambiar. Tarde o temprano, toda etapa tiene que terminar. Tom together, boy, can it really end? And when it does, Vrabel, how about just the thought that... En una tarde fría de playoffs, el destino cobró la factura más cruel. Enfrentándose a los titanes de Mark Vrabel, ex compañero suyo en Nueva Inglaterra, Brady se vestiría de patriota una última vez. En aquel campo que le había dado todo, frente a los fanáticos quienes lo vieron crecer y formarse una leyenda, Brady lanzaría su último pase. Una dolorosa intercepción de vuelta para Pick Six. No hubo milagros, solo una nostalgia que envolvía la triste despedida del quarterback. Era, de la forma más dolorosa, el final de una era. Pero el comienzo de una nueva. Tampa Bay, and everything is full go. The contract is signed. Tom Brady now officially a member of the Tampa Bay Buccaneers. Yeah, so those had been the holdups. It is official. The GOAT is coming to Tampa. Tom Brady announced he will be joining the Bucs this season. Tom Brady, the greatest quarterback of all time, called Tampa Bay and said, "This is why you should take me. I'm a winner. I'm a game manager. I have 6 Super Bowls, and my name's Tom Brady." Brady tendría lo que nunca tuvo en 20 años, un nuevo comienzo. Como agente libre, decidió plasmar su firma con los Tampa Bay Buccaneers, un equipo repleto de armas explosivas que se encontraba solo un quarterback de distancia de poder ganarlo todo. La expectativa en el mundo del deporte era inmensa. Los medios no tenían piedad y sentenciaban el movimiento bajo una sola y cruda realidad. Era ganar el Super Bowl o el fracaso absoluto. Pero el hombre que lo había ganado todo no le temía al abismo, porque él mismo había inventado la presión. La temporada comenzó con tropiezos, dudas y el reto de aprender un sistema completamente nuevo en plena madurez de su carrera. Sin embargo, con el paso de las semanas, Brady tomó el control absoluto del vestidor, ajustó las piezas, inyectó su mentalidad ganadora en una franquicia acostumbrada a perder y, contra todo pronóstico, encendió los motores en el momento justo para meter a Tampa Bay de lleno en la pelea por el campeonato. Su primera prueba vendría ante los Washington Commanders, un partido sumamente físico y cerrado, pero que Brady y los suyos lograron descifrar a tiempo para obtener la victoria y avanzar así a la siguiente ronda. El siguiente peldaño exigía romper una maldición, enfrentar al legendario Drew Brees y a unos Saints que en temporada regular ya les habían ganado 2 veces. En un partido salvaje lleno de entregas de balón y tensión pura, Brady cobró revancha ante el escenario más importante, y tras dejar la mesa de Brees en el olvido, el destino le tenía preparado el duelo definitivo: ir a la tundra congelada de Green Bay para medirse cara a cara con Aaron Rodgers. He ahí la fuerza inamovible contra el objeto imparable. 2 de los quarterbacks más prodigiosos y grandes de toda la historia del NFL se enfrentaban. Aunque Aaron Rodgers venía firmando una temporada de MVP y dio una batalla valiente en su propio terreno, la historia tenía otros planes. A pesar de los errores y la presión extrema, Brady mantuvo la frialdad en los momentos cruciales. Contuvo el regreso de Green Bay y consiguió un triunfo monumental que lo mandaba directo a un nuevo Super Bowl. Un nuevo retador al trono había aparecido. Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs llegaban con la fuerza de la juventud, reclamando un cambio generacional y listos para arrebatarle la corona al viejo rey. Pero Brady no estaba dispuesto a entregar su imperio tan fácilmente. Tampa Bay comenzó siendo aplastante, una fuerza demoledora que borró por completo a los campeones. El partido comenzó siendo una pesadilla para los Kansas City Chiefs. La defensiva de Tampa saltó al campo con una fuerza demoledora y asfixiante, colapsando la línea en cada jugada y cerrando todos los caminos. Parecía que no había una respuesta. El contraste del otro lado de la moneda era brutal. Mientras la ofensiva de los Chiefs se hundía en el caos, un Brady quirúrgico y aplastante controlaba el juego a su antojo, moviendo las cadenas con una perfección absoluta, anotando constantemente y sin piedad.
Una vez más, el destino lo aclamaba, y Brady demostraba que no estaba dispuesto a ceder su trono. Fue una noche catastrófica para los campeones, y aunque Patrick Mahomes corrió con su vida e intentó hacer magia hasta el último segundo con jugadas imposibles, terminó por descubrir la verdad más amarga del juego: que el trono no se hereda, y que GOAT solo hay uno. Una vez más, lo había conseguido. A sus 43 años y en un equipo completamente nuevo, se posó una vez más ante la cima del mundo. Aunque su legado ya era intocable y no necesitaba demostrarle nada a nadie, esa noche la leyenda simplemente creció hasta romperse. Pero esta historia es más que solo NFL. Es una historia sobre la voluntad humana, sobre no rendirse, sobre saber que la vida te dejará subir para después hacerte caer duro. Y sí, habrá momentos en que todo salga bien, momentos genuinamente felices, así como también los habrá malos y crueles. Y sí, la vida actúa de maneras misteriosas. A veces se siente injusta, a veces duele y desgarra, pero nunca se equivoca. Cada golpe, cada puerta cerrada y cada caída no son el final del camino. Al final, no podemos controlar las tormentas que nos tocan vivir, pero sí podemos elegir quiénes seremos cuando la tormenta pase. Caerse es inevitable, pero levantarse y luchar con el alma, eso es lo que nos vuelve inmortales. Así que si tú me preguntas qué tan bueno fue Tom Brady, yo te voy a decir que fue el mejor. No solo por el hecho de ser el quarterback más grande de la historia, sino porque nos demostró el verdadero significado de la fuerza, porque nos enseñó que sin importar qué tan profunda sea la caída, el alma nunca se rinde.